llegando a Atrevidas, el lugar donde todo nació. Acá conocí el pole. Bienvenida. Acá ocurre la magia. Estamos acá con Marce. ¿Cómo estás, Marce? Gracias por abrirnos las puertas de Atrevidas y darnos nuestra primera entrevista. Bueno, para mí es un honor, para mí es un honor. La verdad, como te decía antes, me cuesta mucho porque no suelo hacer entrevistas. La exposición me cuesta un poco, pero bueno, me pareció que era una buena causa y comenzar por acá. ¿Cuándo se te ocurrió Atrevidas? ¿Hace cuánto empezaste? ¿Lo que imaginaste después fue lo que se fue armando? Bueno, esto en realidad empezó todo sin querer. La verdad es que yo me había operado la rodilla, tenía 30 años, no había hecho nunca deportes y me dijeron que tenía que hacer actividad física para mejorar el rendimiento, ¿no? Para que se cure más rápido. Iba caminando, miré para arriba, vi una escuela de pole y dije, mirá, pole dance, ¿te imaginás yo haciendo eso? Fuimos con mi pareja y a la semana más o menos yo cumplía años y me regaló una clase. Y así empezó todo. Entonces fui, probé la clase, en la clase se me cayó el caño, es como la anécdota en realidad, porque yo giraba y veía, era un caño que iba a presión, yo veía que se iba corriendo, pero no entendía que eso se podía caer. Entonces en una doy una vuelta, me vengo con el caño para atrás y quedo así, con el caño abrazado en el hombro, y un momento de epifanía donde yo dije, bueno, es esto. ¿Seguimos o dejamos acá? Y dije, no, seguimos. Y así empezó. Así me animé, mis primeros pasos en el pole, ¿no es cierto? Haciéndolo, mis compañeras se empezaron a lesionar. Mis compañeras de muchos más años, por ahí que ya hacían hace un año o dos, empezaron a lesionarse. Cosas que no eran una pavada, una hernia de disco, cosas lesionantes que eran preocupantes. Entonces, en ese momento yo dije, tiene que haber una manera de hacer esto y no lastimarse. Y me regaló una clase de turno, porque mi profe no venía, tengo turno con otra profe, y esa profe lo explicaba todo muy bien. Entonces yo le pregunté, ¿cuál era la diferencia entre una profe y la otra? Le pregunté, le dije que me interesaba saber bien la técnica y me dijo, bueno, y si te interesa la técnica, ¿por qué no haces el instructorado? Así empecé a averiguar instructorados hasta que encontré uno que me gustó y arranqué. Y ahí fue tu primer instructorado de pole sport. Sí, al año de ser alumna decidí empezar con el instructorado. Cuando yo empecé el instructorado no lo empecé con ganas de ser profe. ¿Fue solo para la técnica? Claro, cuando empecé fue para aprender la técnica y para no lastimarme yo. Entonces, un día, cuando estaba haciendo el instructorado, viene mi pareja y me dijo, tengo una amiga que quiere aprender, pero le da vergüenza ir a un estudio, porque se siente gordita y porque ya fue y siente que la miraron mal. Y esas fueron las bases de Atrevidas. En ese momento, yo que no quería ser profe, dije, no puede ser que una persona se pierda de la experiencia de hacer esto porque hay otra mirada que la está juzgando y dice, no, porque me miran y yo soy gordita, no. Y ahí dije, no, basta. Y dije, yo le voy a enseñar. Entonces vino mi primera alumna que se llama Vanina y empezó a hacer las clases. Claro, Vanina le dijo a la tía y la tía dijo, yo también quiero, pero tengo 40, ¿puedo hacer igual? Pues claro, le dije, obvio, ¿cómo no? Y así vino la tía de Vanina. Después de la tía de Vanina vinieron otras amigas, también de amigos de mi pareja, las novias,
y así empezó a armarse un grupito, algunas nenas también, las hijas de las chicas que venían, y así se empezó a armar un grupo. Yo daba clases. En Eclipse, la idea es conocer la comunidad del POL en el mundo y hablar sobre ellas, de cómo se desarrollan en cada ciudad, en cada país. Vos acá en Buenos Aires, ¿cómo notas la comunidad del POL cuando comenzaste hace 12 años atrás a lo que es hoy en día La comunidad del POL siempre fue mayormente de mujeres. Se sabe que en grupos de mujeres surgen muchas cosas. A veces hay cosas de competencia, de envidia, de armo una competencia y dejo afuera por ahí a una profe que es referente de su disciplina, pero porque no soy amiga. Entonces, un poco todo eso se veía al principio. Ahora creo que es más sororo, creo que hay mucha más unión, por lo menos es lo que nosotras fomentamos. Sí, se ve mucho más ahora, más unión en el grupo de mujeres. Creo que hubo todo un cambio en el país que también permitió esa sororidad y que las mujeres, claro, algo muy social de que nos apoyemos entre todas. Pero bueno, al principio no era tan así, había mucha competencia, por ahí era una o dos las escuelas que manejaban todo y de repente se empezaron a formar otras profesoras, otras escuelas, otras cabezas, otras profesoras, otras competencias y eso permitió que se abriera mucho más el mundo del pol. En lo que es la comunidad del pol, con respecto a lo que es exótico, por ejemplo, al principio, para que veas cómo cambió. Al principio, cuando el pol apareció acá, querían separarse totalmente del exótico. Querían decir, tipo, nosotras no tenemos nada que ver, no somos esas. Entonces se trabajó muchísimo en hacerlo deporte, en que se vea como una disciplina. Había mucho tabú también justamente por eso. Y creo que ahora estamos en una época en que un poco se volvió a las bases, hay mucho más amor, digamos, en la mirada hacia la exótica, se reconoce mucho más que el pol salió de ahí, hay escuelas más ahora orientadas al exótico, al strip también, y bueno, creo que eso fue un avance también para unirnos, ¿no? Porque como mujeres antes estábamos muy divididas y ahora hay mucha más unión. Sí, el cambio social fue muy grande. Las mujeres logramos empoderarnos en muchos aspectos, más allá de que está en eterna discusión cuánto más necesitamos hacerlo, cuánto más nos falta. Para mi idea, mucho todavía, pero bueno. ¿Me decías algo de tus alumnas? A raíz del crecimiento que tuvimos, vimos la necesidad de formar más profes. Si bien ya teníamos 1 o 2 instructorados hechos, empezamos a necesitar tener más profes formadas con los valores de atrevidas. Por eso fue que le pusimos más énfasis al instructorado y bueno, muchas de las alumnas del principio hoy son profes de atrevidas. Para mí eso es un orgullo total porque bueno, demostramos el crecimiento también en eso, ¿no? En darle lugar a esas alumnas que hace un montón que están formándose para que también puedan ser profes y el día de mañana abran sus propias escuelas, también llevando esto del respeto y el amor para las compañeras, para las alumnas, para las colegas, para todos. Perfecto. La Marcela que se subió por primera vez a un caño, ¿cuál fue? ¿Qué sentís que te dio el caño en lo personal? Creo que hubo un cambio enorme. Es algo interno, una seguridad que antes no tenía, de saber que yo puedo con todo. No es solamente porque puedo hacer un truco. Vos estás, cuando trabajás, cualquier disciplina creo yo, estás trabajando cosas internas, lo que te decía.
permitirse equivocarse para mejorar, soportar las frustraciones, saber que las cosas son un proceso, que se llega, pero que hay que trabajar para llegar a eso. Y una vez que vos aprendés eso, podés con todo. Entonces, que hoy yo esté teniendo 2 sedes, pensando tal vez en futuros proyectos, guarda, sí, pensando también en que las profes que están hoy conmigo puedan acompañarme más adelante y seguir creciendo ellas. Creo que no sé cómo explicarlo. Yo creo que encontré en el pol mi objetivo en la vida. Siento que yo nací para esto, nací para ayudar a mis amigas, compañeras, alumnas. Creo que cambiamos a la sociedad a partir de nosotros y mi manera de cambiarlo es enseñándole a otras personas que pueden lograr lo que quieran. Eso para mí es el gran secreto del pol, el aprender eso. El año pasado abriste tu segunda sede. Sí. ¿Sí? ¿Qué o qué sentiste? ¿Crecimiento, orgullo, miedo? ¿Qué te generó? Sí, en principio fue la necesidad, porque como vos decís, de repente estábamos terminando febrero, siempre diciembre, enero, febrero las chicas se van de vacaciones y en general uno se mantiene. Bueno, no sé qué pasó, empezó a notarse mucha gente en vacaciones, entonces yo me di cuenta más o menos en enero que no iba a tener lugar para todas esas alumnas que se habían ido y que iban a volver de sus vacaciones a reclamar su caño, su espacio. Alumnas de muchos años, porque imagínate si yo tengo 12 dando clases, tengo alumnas de 12 años, entonces yo no podía dejarlas afuera. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿cómo voy a hacer? A ver, no sé, pongo otro caño, invento. Y ahí fue que, bueno, mi pareja me dijo, che, ¿y si pensás en abrir otro espacio? Y dije, bueno, si es el momento, es este el momento. Obviamente con miedo, obviamente con todas las dudas, porque uno es una apuesta, estás pensando en que van a volver y capaz que no vuelven. Entonces, no sé, ¿viste? Pero bueno, decidí arriesgarme, ya sé que el país no estaba en las condiciones, pero Realmente no está nunca. claro, nunca es un buen momento, esa es la verdad, lo mismo que cuando uno decide empezar cualquier actividad. Siempre vas a tener una excusa para decir no es el momento. Pero bueno, decidí hacerlo, tal vez en ese momento fue más tirarme la pileta y ver qué pasaba, pero bueno, por suerte funcionó, por suerte fue bien recibido, porque también pasa mucho que cuando las chicas comienzan en un lugar, no quieren ir al lugar nuevo, quieren su casita donde empezaron. Pero bueno, las fuimos convenciendo, pusimos un mural hermoso y pusimos luces y dijimos, esta va a ser la sede exótica. Entonces, nada, pusimos máquina de humo, todo, y las convencimos. Sí, sí, así que sí. Para mudar también revisa lo que es el instructorado. Sí. Bueno, que nos cuentes un poco de eso y vos, particularmente, porque obviamente con 2 sedes no podés dar clases vos todo el tiempo, tenés profesoras. Claro. ¿Qué buscás en una profesora? Bueno, el tema, todo surge por necesidad, ¿sí? El tema de haber crecido tan rápido, igual nosotras ya veníamos trabajando en instructorados, porque lo que vimos fue que habían chicas muy buenas dando clases. Voy a ir un poco más atrás. Cuando se abrió este espacio, la única que daba clases era yo. Eran 9 horas por día. En un punto empecé a necesitar ayuda. Sí, bueno, en esa búsqueda empecé a cruzarme con un montón de profesoras de distintos profesorados, con distintas formaciones, y me di cuenta que había algo que faltaba en la formación, que era como la base pedagógica. Habían chicas muy buenas atletas, que mostraban muy bien los trucos y todo,
pero a veces faltaba empatía con la alumna, o faltaba, no sé, una vuelta de rosca en lo que tenía que ver con la pedagogía. Bueno, yo soy docente, como te decía, tuve muchos años de aprender pedagogía, y ahí fue cuando decidimos armar un instructorado. Porque dijimos, está muy bien aprender la técnica, desde la física, desde cómo va la mano y el por qué, pero también falta esta parte docente, casi coaching, casi humana, de decir, bueno, no, yo le voy a enseñar a estas personas que son personas, que vienen con un montón de cosas de afuera, que vienen con miedos, con frustraciones, con un aprendizaje de lo que es el error. Sí, hay gente que viene con eso de no me puedo equivocar porque es terrible, y también tenés que romper con eso. Entonces, los instrus se armaron para tener profesoras que trabajen desde ese lado, desde el amor, desde el respeto y desde una formación pedagógica. Buscas vos en tus profes. ¿Qué busco en mis profes? Exactamente eso, que trabajen desde el respeto, que trabajen desde la empatía, porque atletas hay un montón, pero sí, pero uno lo que necesita son personas que puedan empatizar con las chicas que vienen, porque como te digo, vienen porque fueron a otro lugar y se sintieron mal miradas, porque fueron a otro lugar y como no les salían las cosas, sintieron que por ahí la clase avanzaba más rápido y ellas no podían seguir el ritmo. ¿Qué le dirías a una persona que hasta el momento no se animó a probar esta disciplina? ¿Qué consejos les darías por dónde podrían empezar? Bueno, a ver, las personas que no se animan, que se animen. Atrévanse. La verdad es que no es para tanto, es ir a una clase de prueba, no te estás casando, no es nada que piensas mucho menos en hacer otras cosas, y esto es una sola clase de prueba. Hay que romper con esa cosa interna de decir, no puedo porque no tengo fuerza, porque no tengo elongación, porque no importa, todo eso se gana, para eso vas a la clase de Paul. Para eso vas a la clase de Paul, para aprender todo eso. O sea, nadie nació sabiendo. Yo te decía, empecé a los 30 años sin haber hecho ningún deporte, o sea que tampoco hay una edad, no hay un peso ideal, no hay nada. Es solamente tener las ganas de hacerlo, animarse, inscribirse. Una clase, nada más. Yo te aseguro que prueban una clase y después no dejan. Me pasó, justamente. Sí. Bueno, Marce, ahora, bueno, muchas gracias por abrirnos las puertas de Atrevidas. Bueno, ojalá pueda conocer la otra sede. Y como para cerrar, y la última, y para que quede directamente la cámara. Sí. En una sola palabra, ¿sí? Una sola palabra, todo esto que me dijiste, ¿qué te dio el Paul? Poder. Bueno, acá llegamos a la segunda sede. Marce. Buenas, bienvenida. Y esta es hermosa. Ah, claro, porque también vendés. Vamos a hacer un apéndice de eso.